Vamos a platicar, mi querido Gonzalo, Ujú. con Fernanda Valadez, ella es directora, y con Mercedes Hernández, actriz, protagonista de esta película Sin Señas Particulares, esta historia de una madre que pues va buscando a su hijo, que se decide irse hacia los Estados Unidos y que en este trayecto pues se pierde, su hijo se pierde y entonces ella decide ir a buscarlo porque pues ya lo dan por muerto y quiere saber la verdad, quiere enterarse qué pasó con ello y se encuentra con que, bueno, pues evidentemente una de las cosas que suceden en este trayecto es que el narcotráfico puede estar ahí metido. Es una cruda realidad, es una película muy cruda en torno a ello. Y te saludamos con muchísimo gusto, Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Oye, se estrena esta película el día de mañana, mañana jueves 5 de agosto, pero le ha ido muy bien a la película Sin Señas Particulares. Cuéntanos. Pues es una película que quisimos contar por la urgencia que sentimos en el equipo de esta película de hablar sobre la violencia que tenemos viviendo ya durante más de 10 años, particularmente de la desaparición forzada. Como dices, es una película cruda, pero creo que también es una película que habla de la determinación de los familiares de hacer estos viajes para saber qué pasó con sus hijos, con sus hijas, en este caso con un hijo. Que además es muy duro en la parte en donde pues Mercedes, bueno, ella como actriz llega, le empiezan a enseñar las fotos de todas las personas que están desaparecidas y las pertenencias. Es un viacrucis impresionante. No solamente lo que vive su hijo, sino lo que ella tiene que empezar a vivir para poderlo rastrear. Sí, creo que lo que nos han enseñado los familiares de los desaparecidos, además de esa determinación, es cómo enfrentan todos estos peligros ellos mismos. Hemos visto ahora en estos últimos días buscadores y buscadoras que han sido asesinados y queríamos hablar también de eso, ¿no? Eh, Quisiéramos que esta película fuera percibida como un homenaje muy respetuoso para los familiares de los desaparecidos. Tengo también, y saludo con muchísimo gusto, Gonzalo, a Mercedes Hernández. Ella es la actriz, es Magdalena en esta historia. Ella es la actriz protagonista. Mercedes, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por el espacio. Al contrario, gracias. Mercedes, el representar no solo a una, sino a cientos de madres o de familiares que de pronto se han visto en la zozobra de tener un familiar desaparecido, de estar en las garras de la negociación a veces con el narcotráfico, de la indolencia de las autoridades. Me imagino que debe de ser no solo catártico, sino que tiene que tener una presión actoral enorme. Sí, Magdalena está viviendo momentos límite cada vez y eso da una exigencia en la interpretación. Sin embargo, para mí, saber que se trata de un personaje que es ficticio, pero que está basado en la realidad y que hay mujeres que están pasando por ese viacrucis, pues me llena de intuición, de inspiración para sacar fuerzas y hacerlo. Finalmente ese es mi trabajo, pero en este caso es un empuje muy grande saber que existen mujeres como Magdalena. ¿Qué preparación tuviste que tener para hacer a Magdalena? ¿Platicaste con madres de desaparecidos? Obviamente te empapaste del tema de que tristemente en México cada día es más recurrente y no parece tener solución. ¿Cómo fue ese proceso? Leí algunos libros, leí un libro que se llama Impactos psicosociales en los familiares de desaparecidos, leí muchas notas periodísticas, leí testimonios y no conversé con personas quienes estuvieran viviendo esta situación porque decidimos que fuera a partir de las notas periodísticas como nos estuviéramos llenando de información y de inspiración porque, pues por un tema de respeto, porque yo personalmente creo que la revictimización
es algo doloroso y probablemente las personas no quieren hablar una y otra vez emocionalmente de esto que está pasando, pero sí quieren aliados para estar denunciando la situación que viven y Sin Señas Particulares es un aliado en ese sentido. Emilio. Fernanda, yo te preguntaría, digo, al final de cuentas, parecería casi obvio esta pregunta de cómo surge toda esta idea de hacer un trabajo como es este. Digo parecería obvio porque lo vemos día con día y es una realidad abriendo el periódico, los medios, de todo lo que está pasando en cuanto a los feminicidios, a las personas desaparecidas. Pero al final de cuentas, tu investigación que vas llevando a cabo es extraordinaria en el manejo de cómo representas una realidad que duele mucho cuando Magdalena se tiene que enfrentar a autoridades, que tiene que enfrentarse a una cuestión de que nadie le quiere decir dónde está su hijo y si alguien lo sabe, se lo va a ocultar, que tiene que enfrentar, como dice la película, al mismo diablo, al final de cuentas. ¿Cómo es este proceso de investigación? Creo que lo primero que hicimos fue tratar de pensar en personajes que nos ayudaran a contar una historia que pudiera transmitir no tanto desde las ideas y los conceptos, sino emocionalmente el impacto de la violencia. Y pensamos por eso que hablar de una madre que busca un hijo desaparecido y al mismo tiempo de un joven que es deportado y vuelve a un México que prácticamente ya no reconoce, eran los personajes que nos ayudaban a acceder a esa realidad. Y a partir de ahí fuimos enriqueciendo nuestra investigación y agregando personajes al guión que nos permitieran hablar de que esta realidad no es exclusiva. El problema de la desaparición forzada no se limita a una región del país, no se trata solamente de la frontera. Los migrantes, por supuesto, son muy vulnerables, pero es un problema que se ha ido extendiendo, que ha ido echando raíces en todo México y es como un cerco que cada vez se ha ido ampliando y cada vez pues se ha ido estrechando más. Entonces creo que esa fue la manera en la que operamos, partir de una historia muy sencilla, ampliar nuestra investigación y tratar de que esa investigación resultara en una película que se sintiera real y verosímil, pero que fuera sobre todo emotiva, que partiera de la empatía. Escuchándote, Fernanda, a ver, y viendo dónde se ha presentado tu película, a ver, el arte tiene esta cualidad de generar emociones distintas según la audiencia, de manera grupal o individual, pero me queda muy claro que en este caso lo que podría estar sucediendo es que la emoción es muy similar en todos los lugares en donde se presenta y puede ser entre estupor y ahora que te escucho que es una película que está pegada a la realidad, yo me imagino que mucha gente va a decir, no puede ser que exista esta realidad y menos en un país como México. Sí, nos fuimos encontrando en el mundo esa sensación de sorpresa justamente, ¿no? Eh, en México estamos muy en contacto con las cifras y con las estadísticas, pero no es una realidad que necesariamente se perciba así en otros lados. Y por otro lado, la película, al partir del personaje de una madre, es una película que comunica con facilidad al público porque todos entendemos la maternidad, si no es porque seamos madres o padres, porque todos hemos sido hijos. Y creo que eso ha sido la fortuna de la película, de poder contactar desde esa emoción y desde esa sensación tan universal, el amor de una madre por su hijo. Con respecto a la violencia, creo que lo que hemos ido entendiendo como mexicanos es que vivimos en una realidad que es prácticamente de guerra, una guerra a lo mejor de baja intensidad, por decirlo con esas palabras, pero que mantiene índices de violencia que son muy duros y que tiene niveles pues de víctimas muy altos, comparables justo a los de una sociedad en guerra. Yo quisiera preguntarte, Mercedes, en este trabajo que la verdad es muchas felicidades porque es el rostro de una madre en una angustia. ¿Qué te deja este personaje al final de cuentas? ¿Qué encuentras en él? Me deja mucho. Profesionalmente, pues es indudable
que me ha permitido mostrar mi trabajo, crear un personaje, seguir un proceso de creación de principio a fin, ahora haberlo exhibido, un montón de satisfacciones. Pero más allá de lo profesional, personalmente me deja fuerte, me deja sabiendo que el amor mueve montañas. Parece una frase hecha, pero es verdad. El amor, en este caso de una madre, que es el amor que hemos vivido todos, eh, hace que a las mujeres les nazcan alas en la espalda y los pies eh, aguanten el paso que tienen que seguir para proteger a sus hijos. Y eso nos reconcilia con la humanidad, eso nos reconcilia, eh, aún viviendo en un país tan golpeado como el nuestro, nos reconcilia con la idea de que el amor y la solidaridad y la compañía y la fraternidad eh, van a hacer que nos salvemos. Eh, Me deja también pues el orgullo de haber encarnado a un personaje que en la realidad existe, y espero que en el corazón de las madres reales de los desaparecidos haya un poco de confort y de esperanza de saber que habemos mujeres que estamos también con ellas, nada más que desde donde nosotras sabemos hacer nuestro trabajo, en este caso el cine, es un homenaje para ellas. Me quedé pensando en este homenaje que se tiene para ellas, que hay mucho más que hablar de esto, pero yo por lo pronto les agradezco a ambas que hayan estado esta mañana y haciendo la invitación que el público que nos está sintonizando vaya a ver Sin Señas Particulares. Fernanda Valadez, Mercedes Hernández, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Qué tal, Fernanda? Y mucho éxito, que lo tendrán seguramente ante el retrato de una situación que no debiera de existir en el mundo. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Pues